ahorita otra vez. Perdón, estaba sin grabar. Ahorita les comparto. A ver, listo. Vamos entonces a ir paso a paso. Irán anotando lo que tienen que hacer, por favor. Lo primerito es, atención, estructurar el instrumento. Saber exactamente qué dimensiones, qué factores, qué indicadores, cuáles son el número de ítems, cuáles son las preguntas, etcétera, etcétera. Ustedes deben saber exactamente cómo se compone el instrumento, cómo se califica, cuál es la forma de calificar, etcétera, etcétera. Primera, entonces, atención. Primera partecita para trabajar con el instrumento, con los instrumentos, es definir las dimensiones, luego los factores, luego los indicadores de los ítems. ¿Qué es esto? Esto es un resumen de lo que está preguntando el ítem. Entonces, por ejemplo, aquí usted encuentra, cuando estoy nervioso o nerviosa, siento que mi cuerpo transpira, suda, ¿verdad? Entonces, yo le he puesto como resumen, como indicador del ítem, sudoración o transpiración. ¿De acuerdo? En la segunda usted encuentra, por ejemplo, dice, cuando estoy nervioso o nerviosa, siento que se me dificulta la respiración, entonces yo le pongo que el indicador del ítem es una alteración de la respiración en cuanto al campo fisiológico, a los cambios fisiológicos. Esto en cuanto a la respuesta fisiológica, ¿cierto? Es decir, está clasificada. ¿Para qué? Para que en el momento en que usted vaya haciendo ya sus resultados, sepa exactamente con los procedimientos que le voy a enseñar cuál de los ítems es el que está alterando, por ejemplo, el factor cambio fisiológico. ¿Y a qué orden corresponde este factor? ¿A qué dimensión corresponde? Para que a usted le sea muy, pero muy fácil la elaboración de resultados, luego conclusiones, recomendaciones, de acuerdo a los objetivos, como vaya desarrollándolos. Entonces, por favor, es muy prudente que usted tenga esta estructura inicialmente. ¿De acuerdo? La estoy mostrando de forma general. Ya les voy a pasar toda la información para que ustedes la tengan a mano. Esto como un ejemplo nada más. Este es un ejemplo que estoy utilizando, ya que no logramos aplicar los instrumentos, entonces al menos estamos aplicando un ejemplo de años pasados, semestres pasados, de tal suerte que usted primerito con su instrumento ya no necesita todavía aplicar. Ahora mismo lo va a hacer la estructura como este ejemplo que usted está observando en este momento. Una cosa importante. Nosotros encontramos en esta investigación problemas con el ritmo cardíaco, por ejemplo. Miren, una vez que ya terminó la investigación, usted va a subrayar los hallazgos negativos que encontró. En el área de los cambios fisiológicos, en el factor de los cambios fisiológicos, encontramos el indicador de alteración en el ritmo cardíaco, ¿cierto? Ese fue uno de los altos o muy altos resultados. Luego encontramos una alteración en la tensión, pero en el factor cambio cognitivo, en el indicador de atención. Entonces, de todos estos que estudiamos, por ejemplo, memorización, concentración, la atención es la que estaba afectada, de tal suerte que ya le señalamos, mire, ¿sí? Luego tenemos en el cambio del sistema nervioso, en cuanto a los factores, encontramos que se presentaba mucho dolor de cabeza. Y entonces encontramos, como ustedes ven, esta estructura va a permitirles encontrar a simple vista cuáles son sus hallazgos. Va a servirles tanto de inicio, de análisis de la estructura, como de posterior marcación de resultados. Entonces, es fácil que comiencen a hacer así las conclusiones, las recomendaciones, los resultados de esta forma metodológica. Por favor, luego entonces pasamos a la construcción de la base de datos.
La base de datos, si usted se da cuenta, no es más que esto, todo esto. Si usted quiere ponerle todo esto, yo sugiero hacer lo siguiente. Ya les voy a indicar. Se coge la base hasta aquí, la copia. Yo voy a crear una nueva y la pega, pero en forma horizontal. Aquí la vamos a pegar. Así, le transpone. Mire, ya tiene las dimensiones y tiene cada uno de los ítems. Para que no se le dañe la base de datos, yo sugiero lo siguiente. Busquen estructura, la primera, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué está preguntando en la primera opción, en la primera pregunta? Copia y le pone aquí como un comentario. Insertar comentario, borra esto y lo pone ahí. Mire, solamente usted se acerca y encuentra qué significa, qué está preguntando el indicador número 1 de sudoración o de transpiración, cuál es la pregunta exacta. De tal suerte que usted va a tener la posibilidad de una base de datos similar a la que usted está viendo. En cada ítem, como ustedes se dan cuenta, está puesto la pregunta. Y entonces va a ser fácil determinar cuáles son las respuestas de los resultados de su investigación. Por favor, yo lo he puesto aquí como ejemplo, pero usted tiene que ponerlo en cada una de las preguntas tal cual lo hice. A ver, vuelvo a repetir. Primero, usted copia, a ver, vamos a ver en la general. Falta las 6 y las 7. Vamos a ver. Busco la pregunta 6. Señalo, copio y me voy a las 6 y le pego como un comentario. Le borro todo esto y le pego. Allí está, el 6. Voy a repetir el mismo procedimiento con la 7. Esta lo voy a borrar porque usted, no le voy a dejar para que usted sepa cómo se hizo. Luego el 7. Señalo la pregunta, la copio, me voy a la base general y aquí la pego como un comentario. Aquí está. Listo. Listo. Aquí está. De tal suerte que yo tenga exactamente qué significa cada pregunta. Atención, debo saber también a qué se refiere el factor. Y aquí yo lo tengo, cambio fisiológico. El factor número 1 se llamará cambio fisiológico. Mucha atención. Entonces, inicialmente, atención lo que voy a mencionar, la base de datos va sumando las preguntas que corresponden a cada factor. Si voy a la estructura del instrumento, veo que el factor cambio fisiológico tiene la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, allí debo hacer una sumatoria. Mire, al terminar la pregunta 7, hice la sumatoria del primer factor. Atención, en un primer análisis voy a hacer el análisis de todas las medidas que yo haya propuesto en mi tesis sobre el factor, sobre la sumatoria de las preguntas que corresponden a cada uno de los factores. Luego haré yo un análisis de los ítems una vez que encuentre esto, la categorización de los factores. Veré, por ejemplo, que el factor, por ejemplo, el factor 3 es el que tiene mayor afectación. Entonces, luego de eso, haré yo el análisis de ítems, pero luego, bueno, entonces, siguiente procedimiento. Una vez que tenga puesto los nombres, pongo aquí el número de factor. Siguiente procedimiento. Atención. Comienzo a construir la base de datos. ¿Cómo lo hago? Siempre utilice, por favor, un código, no lo ponga con nombres, ponga un código, este código está enlazado al nombre de la persona, pero eso lo tengo solamente yo y con una clave que solamente la conozco yo. Entonces, este código representa a cada uno de los alumnos. Ahora, para efectos de clasificación de mi estudio, yo necesito saber el grado de escolaridad, porque mi problema de investigación era cambios por estrés académico en alumnos de tal y tal colegio. Entonces debía saber
a qué ciclo corresponden, a qué nivel corresponden. Tenemos alumnos, por ejemplo, desde desde octavo, noveno, décimo y tercero de bachillerato. ¿Sí? Esos son los que nosotros habíamos planteado para hacer una comparación entre cómo va la adolescencia inicial transformándose hasta la adolescencia terminal. ¿Sí? Esa comparación queríamos hacer. Entonces, por favor, miren, mi clasificatorio principal, mi segmentador principal ha sido los niveles de instrucción. Luego de eso, yo tengo una segmentación que es por tipo de sexo cromosomático. Varones 1, mujeres 2. Así está puesta la clave. Varones 1, mujeres 2. Bueno, la edad, usted observa desde la adolescencia inicial hasta la adolescencia terminal, porque el problema de investigación era comparar cómo se presenta en la adolescencia inicial y cómo en la adolescencia terminal se presentan el estrés académico. Bueno, entonces, atención, cada una de estas preguntas fueron entregadas a los alumnos por medio del Google Forms y las formas de respuesta fueron 5 cuando era muy cercana al sí, 4 cuando era también cercana, pero no exactamente igual. Y aquí a veces, y aquí más cercana al no, y aquí simplemente no. Entonces, la propuesta de contestación era 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tal cual esté el test original. Por favor, aquí no vaya a hacer modificaciones. Tal cual el test original le diga, así usted va a poner las ponderaciones en cada propuesta de respuesta. Por favor, cada alumno va contestando. Por ejemplo, contestó yo que sé, vamos a ver qué contestó la primera persona. Vamos a ver. Espérenme un segundo, voy a alzar esto de acá. Ya, acá lo voy a poner. Ya. Entonces, la primera persona contestó en la pregunta número 1, contestó 4, mire. La primera persona en la pregunta 1 contestó 4. La misma persona en la segunda pregunta contestó 0. La misma persona en la tercera pregunta contestó 4, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver acá. Miren cómo fueron contestando. ¿Sí? La primera persona contestó esto, la segunda, etcétera, etcétera, y fueron contestando de esa manera. ¿Listos? Mucha atención. Esto lo voy a poner tal cual fueron contestando en el Google Forms, le voy a transformar en números y lo voy a pasar tal cual con mi código y mi correspondencia. No puedo, atención, esto es importante. Si yo apliqué 2 instrumentos, no puedo ponerle, por ejemplo, al ES01 en la primera posición y luego ponerle en la 10ª posición. No puedo hacerlo, porque recuerden que el problema cuando existen 2 variables es la correlación, y la correlación tiene que ser persona por persona. No puede ser, por favor, que usted vaya a poner un listado con el primer test y otro listado diferente, en orden me refiero, en el segundo test. Se le va a dañar su procedimiento de correlación. No vamos a saber si tiene o no tiene correlación en una información con la otra información. ¿De acuerdo? Entonces, muy prudentes en este sentido. Han de poner siempre la correlación que corresponda a los mismos listados de personas. Una vez que ya tenemos puesto esto, lo único que debemos hacer es una sumatoria del factor. Y hasta allí termina nuestra tarea de crear la base de datos. Esta base de datos general la vamos a dejar tal cual. También se llama matriz general de datos. Anotará, por favor, porque eso tiene que ponerlo en su tesis. Por ejemplo, una vez que se calificó los instrumentos, se generó la matriz general de datos con tal estructura. Y usted pone, por ejemplo, código, escolaridad, sexo, edad, preguntas, factores, dimensiones y sumatoria de factor, por ejemplo. Usted debe explicar cómo se va haciendo o cómo planea hacer.
Bueno, una vez entonces que tenemos este indicativo, se pasa al primer cálculo que usted va a aprender el día de hoy. Se llama la consistencia interna de los ítems y está aquí. La consistencia interna de los ítems, ya le voy a hacer ver desde un inicio, la consistencia interna de los ítems va a representarle, por favor, mucha atención, cada uno de los datos que usted tiene, sin la sumatoria de factor. Solamente la base de datos limpia, tal cual, sin absolutamente ninguna adición más. Es decir, no va a adicionar ni sumatorias ni nada. Tal cual le dieron la información, así la va a tener. Mire, no encuentro ninguna sumatoria y claro, la total ya le voy a explicar por qué se pone. Listo. Entonces, una vez que tenga la base total con toda la información y aquí, sin sumatorias, usted utiliza la fórmula del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach va a medir exactamente si el instrumento tiene habilitación o si el instrumento está siendo entendido en sus preguntas por las personas que están siendo investigadas. Es decir, el alfa de Cronbach me va a decir exactamente cuál de las preguntas no es oportuna para ese grupo o si todas las preguntas son oportunas. Para ello, yo me voy a servir, aparte de la fórmula, de este supuesto teórico. Mayor o igual al coeficiente 0,80. Ese es el alfa de Cronbach mínimo. Vuelvo a insistir. Si usted encuentra mayor o igual a 0,80, está bien. Su instrumento extrajo la información que usted requería. Pero, por favor, si usted no tiene alfa de Cronbach mayor o igual a 0,80, debe hacer dos procedimientos que ya le voy a enseñar. El primer procedimiento se refiere a reformular la pregunta. Reformula la pregunta. Y segundo, usted si ve que la pregunta está o el cálculo está muy bajo, elimina la pregunta. En este caso, mucha atención. Usted, como no va a ser aplicación piloto, sino va a ser una aplicación total, se quedaría con la primera opción. Si encuentra que el alfa está muy disminuida, ya le voy a enseñar cómo, usted elimina la pregunta. Simplemente la elimina porque esa pregunta no le está dando información adecuada. ¿Cierto? Vuelvo a repetir. Cuando usted tiene ya la base de datos total, usted utiliza la fórmula de alfa de Cronbach, que sirve para el análisis de consistencia interna de los ítems. Es decir, que cada uno de los ítems tenga la suficiente consistencia para sacar información cercana a la realidad. Para ello, encontramos un supuesto teórico, que es el mayor o igual al coeficiente 0,80. Aquí está. Mayor o igual al coeficiente 0,80. Este coeficiente de 0,80 mayor o igual me está diciendo que todos los ítems de la prueba están correctos, que yo no tengo para qué moverlos. Pero si bajo, por ejemplo, a 0,79, 0, yo que sé, 58, yo que sé, entonces allí buscaré el ítem que tenga menor desviación estándar y la elimino, menor varianza individual y la elimino. Bueno, ya voy a hacer el procedimiento para que usted lo vea ya de forma práctica lo que le estoy diciendo. Y entonces, por favor, esta prueba de alfa de Cronbach le servirá tanto para respuestas dicotómicas como para respuestas, para varias respuestas, para líquens, por ejemplo.
¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, se encuentra sí, no, o se encuentra nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre, ha de aplicar la fórmula de alfa de Cronbach, en cualquiera de los dos casos. Bueno, la aplicación de la prueba entonces va a eliminar el ítem, dice, bajo el promedio o la mediana. Para ello, entonces, ya usted tiene que calcular la mediana de sus datos para saber cuál debe eliminar. Solo y cuando usted encuentre que no sacó el coeficiente 0.80 su prueba. Allí ha de calcular. Yo sugiero calcular la mediana mejor, porque con la mediana usted sabe que es el puntaje justo, el puntaje numérico centro de toda su distribución. El promedio es un representante de las posiciones de datos de arriba, ni las posiciones intermedias y las posiciones de abajo. Es decir, el promedio por allí como que nos podría confundir. Es mejor utilizar la mediana para estos cálculos. Preguntas, por favor, al respecto hasta el momento, señoritas y señores. ¿Sí está entendido? No, ajá, sí, doctor. Sí, sí, entonces si está entendido, sigamos. Adelante, vamos a ver. Una vez que yo tengo ya todos estos procedimientos, miren, tengo llena mi tabla, comienzo a dilucidar cada elemento que tengo en la fórmula. Por ejemplo, ¿qué significará acá? El K-1, el 1 que es una constante, la sumatoria de varianzas individuales me dice sobre la desviación estándar total, perdón, la varianza total me está diciendo porque me dice un S2, recuerde la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, no se olvide. Entonces va a ir dilucidando cada uno de estos puntos, ya le voy a borrar para trabajar conmigo todo el proceso. Vamos a ver. Entonces, permítame un segundo. Permítame un segundo, dejemos en blanco la base para que los cálculos, para que usted sepa cómo se los va haciendo de uno en uno. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, lo primerito que usted debe dilucidar de la fórmula es el BI o varianza individual. ¿Dónde está? Está aquí, miren, en la fórmula. En la sumatoria de S2I significa sumatoria de varianza individual, significa. ¿Cierto? Entonces, yo debo, para sumar las varianzas individuales, debo saber primero cada una de esas varianzas. ¿De acuerdo? Y entonces hago el siguiente cálculo. Bueno, pongo primerito el cuadro de lo que necesito saber de la fórmula. El BI, el K-1, la constante que siempre será 1, el BT o la varianza total y la sumatoria de BI o de varianzas individuales. Pongo este cuadrito y comienzo a tratar la información de la siguiente manera. Primerito, encuentro el BI. Es igual a función vara, esa es la función de varianza, señalo o observo todos mis datos, perdón, hasta allí, todos mis datos, tal cual lo hice, por favor, señalando, no le jalará todo a la vez, sino señalando tal cual lo hice. Y le doy un enter. Miren, me calculó la varianza. Miren lo que podría suceder si yo no señalo. Atención. Igual le digo, vara, le digo que esta es la función que deseo y le subo automáticamente. Miren lo que pasó. ¿Sí? Entonces me va a dar un dato. O podría correr el peligro de que le asuma al 1 también. Por eso yo pensaría que es prudente que ustedes, perdón, antes de hacer nada, le pongan P1, ¿eh? Para que no vayan a sumar ese dato. P2, P3, etcétera, etcétera. Para que al sumar o hacer cualquier cálculo no lleguen a topar la posición de pregunta. Bueno, entonces dicha esta indicación previa, voy a calcular la función varianza, que en el Excel se llama vara. Selecciono todo, tal así, tal cual.
y le cierro la función y le doy un enter. Ahí está. Me ha calculado la varianza. Ahora, mucha atención. Voy a comenzar a jalar la fórmula porque es lo que requiero. Hasta el número total de preguntas. Ahí está. ¿Sí estamos? Es decir, tengo ya el cálculo de la varianza individual. Primera cosa que necesitaba. Segunda cosa que necesitaba es la sumatoria de la varianza individual. Es igual a suma ¿de qué? De todo esto que calculé, porque es la varianza individual. Cierro la función y le doy un enter. Ahí está. Me produjo la sumatoria de la varianza individual, este sectorcito de la fórmula. Luego voy a ver el K. El K no es más que el número de ítems que tengo en la prueba. Voy a mi estructura y le observo cuántos ítems tengo. No tengo 36, lo señalo. He tenido exactamente en mi recuento 44 ítems. Verifico, señalo todo y veo en el reconteo, hasta aquí, veo en el reconteo, tengo 44 ítems de la prueba. Atención. Entonces, el K significa 44 ítems. Luego, el K menos 1 significará igual al K menos 1. 43. ¿De acuerdo? Ahora, la constante de toda la fórmula es 1. Miren, aquí está puesto. Entonces, simplemente la escribo. Es 1. Ahora, me aparece el BT, que es este de aquí. La varianza total. Para calcular la varianza total, no hago más que, atención, una sumatoria. Pongo una sumatoria, verifico si está bien el dato. Miren, se me fue hasta acá, hasta sexo, edad. Entonces señalo solamente los datos, que me sume solamente los datos y le doy enter. Ahora, verifico, por favor, que estoy haciendo como se debería hacer. Verifico que esté bien sumado, está bien sumado y le doy enter. Ahora sí, lo único que hago es darle doble clic y esto me calcula al instante. Claro, se sobrepasó, ¿por qué? Porque estaban datos hacia abajo. Miren, aquí hay datos, por eso me está intentando calcular. Bueno, pero lo calculo hasta el límite donde existen datos. Atención. Aquí voy a ponerle con un color verdecito, para que no se equivoque. Aquí calculo la varianza total, pero igual. Para de todos estos datos y obtenido la varianza total. Esta es mi varianza total. Lo único que hago, entonces, en este espacio donde me pediría la varianza total, le digo igual, tráigame por favor la información de este dato. Y ahí está. Tengo la varianza total. He calculado la sumatoria, perdón, he calculado la varianza individual, el número de ítems menos 1, la constante 1, la varianza total y la sumatoria de varianzas individuales. ¿Listos? Entonces, mucha atención. Tengo dilucidado todo y cada uno de los temas que había estado tratando. Mucha atención, muchísima atención. A ver, voy entonces a calcular la fórmula de alfa. Le voy a copiar acá para que ustedes no pierdan detalle. Aquí está. Comienzo a dilucidar la fórmula del alfa. Y digo, primero el paréntesis, ¿no es cierto? Los corchetes primerito. Entonces me digo, la sumatoria, igual, la sumatoria de BSI, que está aquí, dividido para el total de
la varianza que está acá. Enter. Primerito. Luego me dice que haga la constante menos lo último que calculé. Ahí está. Listo. Voy entonces al siguiente paso. El siguiente paso me dice que calcule, mucha atención, hasta aquí es el resultado del paréntesis, le voy a poner en color. Ya. Luego voy a hacer lo que está fuera del paréntesis, que es igual a este dividido para este dato. Y ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, calculo igual. Esto que había dilucidado de la parte interna, dice multiplicado por esto de la parte externa de la fórmula. Y mi resultado de alfa es 0.027. ¿Qué significa, señoritas y señores? Señoritas y señores, ¿qué significa? ¿Mm? Señoritas, señores, ¿qué debería hacer entonces yo allí? Si yo decía que mi alfa teórica debe ser igual a mayor o igual a 0.80, yo ya les dije la respuesta al inicio. La verdad que eliminábamos la pregunta, doctor. Eliminamos las preguntas, pero para eliminar debe hacer el procedimiento de mediana, debe calcular la mediana. Usted calcula la mediana de la siguiente manera, igual, le dice, mediana, aquí está, la función mediana de todas las varianzas individuales. De todas las varianzas individuales sin contar la varianza total. Cierra la función y le da un enter. La mediana de las varianzas individuales ha sido 2.032. Superior a esta, es decir, a ver, vamos a ver la función. Igual a esto, sí. Es decir, esta condición. Igual o superior a esto, sí. Atención, inferior a este, no. Esa es la decisión que voy a tomar. Mucha atención. Y entonces les digo, a todas las preguntas les voy a señalar primero, ¿cuáles han sido las que pasan de la mediana? 0.32. Las que están sobre 0.32 han sido todas estas. Aquí hay una que no pasa, miren. Aquí hay una que no pasa, le marco con rojo. Prefiero, perdón, sí, está bien, le marco con rojo. Miren. Aquí hay otra, le marco con rojo. Aquí hay otra, le marco con rojo. Aquí hay otra, le marco con rojo. Le marco con rojo. Le voy marcando todas aquellas que no pasan de la mediana. Mire. Las marco a todas. Esta por poquito se queda. Es decir, ya. Ahora, mucha atención. Desde esto cojo yo, voy a coger esto primero. Bueno, voy a coger la pregunta primero. Eso ya, ahí está mejor. Cojo la pregunta primerito. La copio y la pego acá abajo. Aquí la voy a pegar para darme cuenta. Aquí la voy a pegar. Pero la voy a pegar de forma especial el valor y transponer. Ahí está. Entonces tengo todas las preguntas. Ahora quiero saber todas las respuestas. Hago lo mismo. Copio.
y lo transpongo, pero de forma especial. Valor, formato y este color. Se me fue mal. Voy a transponer. Tengo que señalar de nuevo. No está. Entonces lo voy a transponer. Listo. Sino que ahora lo voy a transponer solamente como valor. Ahí está. Ya. Ahí respeté los colores, ¿no es cierto? Por favor, mucha atención lo que voy a hacer. Señalo todo. Perdón, te voy a poner un título primero. Esta es pregunta. Esta es VI, varianza individual. Atención lo que voy a hacer. Entonces, señalo todas. Perdón, algo que me va a suceder es que no le va a entender. 1, 2 y 3. Ahí sí, ya está. Entonces, ahí le va a entender a todo. Y le digo, dato, por favor, ordenarme desde pregunta de menor a mayor. Ahí está. A ver, vamos de nuevo. Ordenar. Desde pregunta de menor a mayor. Aceptamos. Ahí está. No me quiso ordenar. ¿Qué es lo? Ya entendí. Vuelvo a hacerlo. Ordenar. Desde BI de menor a mayor. Ahí está. Entonces, atención. Me está dando el orden de corrección de los ítems. Me dice que primerito comience a corregir el 37, lo que nos decía Cecibel. La pregunta 37 debe eliminarse. Miren cómo subió el algo a 0.046. Luego me dice que elimine el 18. Le elimino el 18. Miren cómo subió. Luego le elimino el 11, me dice que elimine. El 11. La pregunta 11 está por acá. Aquí está. Pregunta 11. Miren cómo subió el arma. Y luego voy con las siguientes. Me dice el 4. Elimino el 4. Miren cómo está subiendo el arma. ¿Sí? Pero estoy lejos todavía. 4. Luego, entonces, elimino el siguiente, que es el 23. 23, ¿dónde está 23? Debe estar por acá. Aquí está. Elimino al 23 y observo cómo está mi alma. Luego elimino el 20. El número 20. Y miren cómo sube mi alma. ¿Sí? Luego elimino el 14, me dice que elimino. El 14 está por acá está el 14. ¿Dónde está el 14? Aquí está el 14. La pregunta 14. Miren cómo va subiendo mi alfa. Luego me dice el 40. Lo voy ordenando. 40. Luego el 35. El 35. Lo busco. Aquí está el 35. Lo elimino. Miren cómo subió ya a 2. 35. Hasta aquí voy a señalarles que les he eliminado. Ya. Luego tenemos el 27. El 27. Ahí está. El 27. Luego, entonces, me dice el 31. ¿Dónde está el 31? Aquí está el 31. Elimino el 31 y observo. Miren, ya me estoy acercando. 31. Luego me dice el 30. Lo ubico al 30. Aquí está el 30. Y voy observando cómo va arreglándose.
Luego me dice el 9. La pregunta 9. Aquí está. La pregunta 9. ¿Cierto? La pregunta 9. Luego me dice la pregunta 36. 36. Aquí está. La pregunta 36. Miren. 36 y ya estoy en 3. Miren. La 42. 42. Ya estoy 42. 39. La 39. La 43. 43. ¿Dónde está 43? Listo. 43. La 19. La pregunta 19. Ya van a ver lo que pasa al final. La 19. Luego tengo la 29. ¿Dónde está la 29? Aquí está la 29. La 29. Y la 33. Hasta allí llego. La 33. 33. Hasta allí llegó mi alfa. Miren, mi alfa para mejorar la prueba ha tenido que eliminar alrededor de 20 ítems, ¿no es cierto? Es justo, es una especie de exageración. Miren, y les quiero hacer notar lo siguiente. Este dato 2 no corresponde a la hoja real, miren, al dato real. A ver, perdón, ¿dónde está la base de datos? ¿Sí? Ay, 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 ay. Ya entendí, sí. Entonces, este ítem, a ver, sí, sí corresponde. A ver, entonces, ¿qué significa? Que estos ítems o que esta prueba, este instrumento no sirve para esa población. No sirve. Claro que esto es una exageración, ¿no es cierto? Yo lo he hecho de forma didáctica para que ustedes tomen las decisiones que deberían tomar. Yo pienso que eliminando en sus pruebas, como son pruebas estandarizadas todas, entonces yo pensaría que eliminando unas 5 o 6, ya su alfa de Cronbach va a subir a 0.80. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mucha atención, muchísima atención. Es necesario que usted vaya eliminando hasta llegar al 0.80 y solamente trabaje con los ítems que le corresponden. Eliminando, por ejemplo, en este caso, el número 37, 18, 11, 4, etcétera, etcétera, eliminando todos los que no le corresponden, que no están sacando información. Esta prueba está hecha por forma de números aleatorios, por eso es que no son respuestas reales. Entonces, por eso es que no hay una congruencia con el teórico y lo que están entendiendo las personas. Diríamos que menos de la mitad de la prueba es hábil para entender lo que dicen las preguntas. Bueno, entonces, por favor, mucha atención. ¿Está entendido lo que acabo de explicarles? Señoritas y señores. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Dudas, por favor, al respecto? Ingrid, Mayra, Marlon, Cecibel. Sí está claro entonces, ¿no? No se olviden, ese es el cálculo del alfa de Cronbach. Les he puesto en todos los escenarios posibles. Para eliminación, no se olvide, siempre se utilizará la mediana. La mediana es indispensable. La mediana es indispensable para que usted pueda hacer esta corrección que yo hice. Por eso es otra de los argumentos por qué se pide que las pruebas sean ya estandarizadas. Ahora ya me pueden entender cuáles son las fallas que podrían ocurrirse.
En este caso hemos utilizado una prueba que está estandarizada, sí, pero hemos utilizado datos aleatorios para que falle al final la prueba de alfa de Cronbach. Entonces, no se olviden, si usted va haciendo de forma aleatoria las preguntas, no forma teórica, y que usted le ponga en consideración de uno u otro profesor, no garantiza que la prueba esté calculada matemáticamente para ser una representación de la teoría que usted esté analizando. Entonces, por favor, por eso es la importancia de siempre utilizar como les decía yo, las pruebas estandarizadas, las pruebas que ya están publicadas, que están estudiadas matemáticamente, no de forma criterial de especialistas. Bueno, entonces, dicho esto, por favor, todos ustedes, las personas que asistieron y las personas que no asistieron, por favor, tienen que entregar el día de mañana su estructura del test para avanzar. Para esta estructura me refiero, ¿no? El test que ustedes están utilizando, su estructura, y van a utilizar yo que sé unos 30 datos igual así aleatorios para que hagamos el ejercicio hasta el momento. Luego, por favor, aquí está la consistencia interna. El día de mañana también tienen que asistir, por favor. El día de mañana centraremos nuestra atención en algo que se llama la confiabilidad o la longitud del test del factor. Y vamos a utilizar la fórmula KR21 y también vamos a ver la dificultad del ítem para aquellas personas que estén trabajando con pruebas de rendimientos, con la fórmula KR20. Entonces, por favor, mucha atención. El día de mañana, ahora han asistido poquitos y ninguno de los del grupo que le correspondía a la clase de hoy. Por favor, el día de mañana tienen que asistir todos. Pásele, por favor, Cecibel, Mayra, Ingrid y Marlon, la noticia a todos sus compañeros. Yo en una media hora les paso al grupo, al 9º semestre, les paso el link del video, pero tienen que presentar el día de mañana sus bases de datos. Preguntas, por favor, damas, caballeros. Jessica Sánchez acaba de llegar. ¿Sí está entendido, por favor? Sí, doctor. No se olviden entonces, desde este momento a trabajar. Recuerden que si no presentan estas cualidades de sus test o al menos los procedimientos, no les van a aprobar su perfil. Y ya estamos a punto de terminar su semestre. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ya les paso el video en este momento.